Bienvenido, bienvenida a una nueva sesión de C para casi todos. Después de haber visto algunas de las funciones matemáticas más habituales, llega el momento de que empecemos a crear nuestras propias funciones. Y es algo que vamos a dividir en dos sesiones. En esta primera sesión veremos las nociones básicas y crearemos lo que llamaremos funciones void. Y en una segunda sesión crearemos funciones que realmente devuelvan un valor. Pero claro, empecemos por comentar la idea de qué es eso de una función. Pues la idea básica podemos pensar que es simplemente un bloque de código, un bloque de programa, al que le asignamos un nombre para poder utilizarlo varias veces. Es algo que en la práctica se emplea muchísimo porque nos permite reducir la cantidad de código repetitivo que hay en un programa. Porque tienes que tener en cuenta que el repetir una y otra vez lo mismo tiene varios problemas. Y el más evidente, pero a veces no el peor, es el hecho de teclear mucho. Normalmente es más crítico el hecho de que cuando yo algo lo tengo repetido en distintos fragmentos de un programa, si luego me toca modificarlo, puedo olvidar alguno de esos fragmentos que eran iguales. Y el programa empieza a comportarse de formas incorrectas. Empieza a ser un programa inconsistente, un programa propenso a errores. Y por eso siempre que veamos que tenemos fragmentos repetitivos, intentaremos reutilizar código, ayudándonos para empezar de las funciones que vamos a crear en esta ocasión. ¿Y qué podemos hacer que sea algo repetitivo pero tampoco exageradamente grande? Pues, por ejemplo, podemos pensar en cómo podemos escribir un texto subrayado, y luego otro, y luego otro. Un programa que muestre, por ejemplo, 3 o 4 textos subrayados. Y para eso acudimos a nuestro compilador, en mi caso, ya sabes, de C++ para Windows el que voy a emplear. Hemos visto otros muchos durante el curso que podrías emplear también. Y la lógica de cómo escribir algo y cómo dibujar varios guiones por debajo para que parezca subrayado es algo que ya está totalmente a tu alcance. Vamos a hacerlo. Y podría ser algo parecido a esto. Primero escribo un texto con un printf y luego repito con un orden for varias veces, por ejemplo 20, el escribir sin avanzar de línea un cierto carácter. Nos faltan pequeños detalles, por ejemplo, es muy habitual que este texto quiera que avance de línea antes de escribir los guiones y de igual modo que avance de línea después de escribir los guiones. Y además tendremos que declarar esta variable i que estamos usando en el contador. Pues vamos a escribir dos textos más y de momento vamos a copiar y pegar. El segundo texto podría ser parecido. Y el tercero. Esto espero que te resulte evidente que es muy repetitivo. Estoy haciendo lo mismo aquí, que aquí, que aquí. Aún así vamos a probarlo. Y lo que es funcionar, funciona. Escribe un texto, subraya, otro texto, subraya, otro texto, subraya. Pero queda demasiado pegado. Si yo quiero una línea adicional, tendré que poner un salto de línea más. Y aquí empiezan los problemas. Porque puedo empezar desde aquí abajo y poner, quiero otro barra n, quiero otro barra n, y olvidar que tenía todavía otro más arriba. En este caso no es muy evidente, basta con subir un poco más, pero imagina que son fragmentos que están más o menos separados dentro del programa. El hacer una modificación en estos bloques repetitivos trae consigo el riesgo de que quizás no haga la modificación en todos ellos y empiecen a comportarse de forma distinta. Vamos a verlo. Vuelvo a compilar y avanzar. Y vemos que tengo más separación aquí, pero no la tengo en la primera línea. Insisto, el mayor problema del código repetitivo son las inconsistencias. El que se comporte en distintas partes que yo creo que son iguales, pasen a comportarse de forma que no sea la misma. ¿Y cuál va a ser la solución? Pues crearme un bloque de código que de momento para nosotros van a dar una serie de pasos y todavía no a devolver resultados. Eso lo haremos en la próxima sesión. Con lo cual comenzaré por la palabra void. Void quiere decir lo que voy a hacer a continuación no va a devolver resultados. Realmente la palabra void quiere decir nulo. Veremos más detalles en la próxima sesión. Y lo puedo llamar, típicamente será un verbo, por ejemplo, subrayar. Y ahora me llevo este bloque repetitivo y lo traigo dentro de ese subrayar. Con eso estoy definiendo una función que se llama subrayar
y que va a dar ciertos pasos. Va a escribir 20 veces, un cierto guión y luego va a avanzar de línea. Y ahora voy a llamar a esa función. Después de escribir este texto digo, y ahora quiero que subrayes. Y lo mismo en el segundo. Elimino todo este fragmento por la llamada a la función subrayar. Y lo mismo en el tercero. Nos queda un pequeño detalle, esta variable i ya no debe estar aquí. Es parte del for, con lo cual la movemos de main a mi nueva función subrayar. Esto es lo que llamamos una variable local, está disponible dentro de subrayar, pero no está disponible fuera. Yo aquí no podría decir quiero que me muestres un número entero, que es el valor de mi variable i. Si yo intento hacer eso, me regañará diciendo que la variable i no está en este ámbito, no está dentro de main, está en un bloque distinto. Está en el bloque llamado subrayar. Insisto, es una variable local, una variable que solo tiene sentido dentro del bloque en el que yo la he definido. Vamos a compilar y veremos que debería darme error con eso y cuando lo elimine comportarse igual que la primera versión. Aquí tenemos mi error. Me dice i no está declarada. Sí que está declarada, pero lo está en otro bloque, con lo cual eliminamos esto de aquí. Recompilamos. Y veremos que se comporta como la primera versión, sin esa línea adicional de separación. Esta es la apariencia, que coincide con la primera. Pero insisto, la gran ventaja no es solo el que yo quizás haya escrito menos. Por una parte, he ganado aquí en legibilidad. Es mucho más evidente que escribo y subrayo si lo hago así, que si incluyo un fragmento de 5, 7 o 200 líneas en un punto del programa y en otro distinto y en otro distinto. Pero es que además, insisto, hacer modificaciones ahora va a ser mucho más fácil. Si yo veo que este subrayar debería dejar una línea en blanco más, solo lo cambio en un sitio, solo lo cambio aquí. Y todas las llamadas a la función subrayar se aprovecharán inmediatamente de ese cambio que he hecho. Lo comprobamos. Y aquí lo tenemos. Los tres textos aparecen subrayados y en los tres casos tengo una línea adicional a continuación. Pero además con las funciones tengo una ventaja adicional. El comportamiento de una función se puede personalizar. Yo puedo indicar dentro de estos paréntesis que hasta ahora para nosotros siempre estaban vacíos, detalles adicionales. Es lo que llamaremos parámetros para esa función. La idea está en que yo puedo parametrizar, puedo indicar que a la hora de subrayar se comporte con ciertos detalles distintivos. Por ejemplo, me puede interesar que la cantidad de guiones que aparezca para este texto sea distinta que para este y sea distinta que para este. Y en ese caso lo que haremos es, entre los paréntesis, indicar el dato o los datos que yo quiera. Por ejemplo, podría poner que recibiré un entero que voy a llamar guiones. A nivel de la llamada, podríamos decir que la primera llamada, por ejemplo, subrayará con, y podemos contar aquí cuántos caracteres hay. Para eso, si miras en la línea inferior, verás que estoy en la columna 26. Y si hago clic aquí, ahora estoy en la columna 13. Pues subráyame, por ejemplo, con 13 guiones. Y en esta subráyame con 15 y en esta subráyame con 18. Es decir, le indico subráyame y un detalle adicional que en este caso va a ser la cantidad de guiones que quiero. Con lo cual mi función recibirá un número entero, esa cantidad de guiones, y en la lógica interna debería utilizar esa variable, donde pues en este caso en vez de 20 ya no estará prefijado, ya será la cantidad de guiones que me indiquen cuando llamen a mi función desde main. De modo que la primera llamada no escribirá 20 guiones, sino 13, y la siguiente 15, y la siguiente 18. Vamos a verlo. Y ahora no solo es que haya sido más versátil, además ha quedado mucho más bonito. Y podríamos incluso indicar más de un parámetro, quizás incluso de tipos distintos. Por ejemplo, indicar cuántos caracteres queremos y qué carácter exacto, para que podamos subrayar tanto con guiones como con símbolos de igual que imiten una doble barra de subrayado o con cualquier otro símbolo. Vamos a hacerlo. Recibiría la cantidad que es un entero y el símbolo que es un carácter, llegaría hasta esa cantidad
y escribiría un carácter, que es ese que me han indicado como parámetro. Y tendré que ajustar en la llamada desde main esos detalles. La primera la querré con 13 símbolos que sean, ya sabes, comillas simples, porque es un único carácter, guiones. Y el siguiente con 15 que van a ser símbolos de igual. Y la última con 18 que pueden ser, por ejemplo, letras X. Y lo probamos ahora. Y vemos que es algo que cada vez da más juego. Pero existe un detalle adicional que debemos comentar. Es importante dónde coloque la función. Me explico. Cuando yo vaya a llamar a esa función, mi programa ya debe conocerla de antes. Eso en la práctica supone que pondremos las funciones antes que main. De modo que cuando mi programa llegue a main y analice eso que yo he tecleado ahí, piense, esto ya me han explicado antes lo que es, ya sé lo que es cada una de estas funciones. Una alternativa más avanzada, pero que me interesa que hayas visto al menos una vez, es que podríamos indicar antes de main lo que se conoce como el prototipo de la función, la cabecera, lo que indica qué tipo de datos devuelve, de momento void, y qué parámetros recibe. Luego pondremos main y al final detallaremos cómo es realmente la función. Vamos a hacerlo una única vez, insisto, es para mi gusto demasiado avanzado, pero si lo ves en algún fuente ajeno, que entiendas a qué se refiere eso. Y la idea, insisto, es que voy a intentar llevarme este subrayar y cortarlo y pegarlo para que aparezca después de main. En más de un compilador de C, esto supondrá un problema. Vamos a probar en este compilador concreto. Y efectivamente nos dice cosas muy extrañas. Dice tipo en conflicto para subrayar. La idea está en que como todavía no sabe qué es el subrayar, da por sentado que no tiene parámetros, da una serie de suposiciones que no coinciden con lo que yo estoy haciendo. Pues vamos aquí arriba a decirle subrayar va a ser void y va a recibir 2 parámetros. Y para eso nos traemos, insisto, lo que se llama el prototipo, esta primera línea de la función, a la que siendo estrictos incluso le podríamos quitar los nombres de las variables. A mi compilador lo que le interesa es que subrayar existe, que no devuelve nada, por eso ya sabes, ponemos ese void delante, da ciertos pasos y ya está, y que recibe 2 detalles, un número entero y un carácter. Vamos a probar a compilar ahora. Y verás que ahora no hay problemas. Insisto, por lo general es más práctico, más sencillo, incluir la función entera antes de main. Pero que sepas que esta es alternativa. Si ves algo escrito así, que parece una función pero que le faltan cosas, y la función está más abajo, es porque ese autor concreto ha preferido que las funciones aparezcan después de main. Es algo frecuente en lenguajes modernos porque así yo lo primero que me encuentro es main y veo la lógica a la que pretendo llegar. Y a continuación tengo los detalles de cómo funciona ese subrayar. Pero eso que en lenguajes modernos es algo muy habitual y en ocasiones hasta recomendable, en C ya ves que supone hacer una alternativa un poco más críptica, un poco menos legible. Pues bien, estas son las ideas básicas, profundizaremos en la siguiente sesión, pero como siempre, es tu momento de practicar, tienes 2 ejercicios propuestos, uno que sea, por ejemplo, mostrar el perímetro y la superficie a partir de un detalle. Ese detalle va a ser el lado de un cuadrado. Será un número entero, de modo que si por ejemplo ese número vale 3, el perímetro de ese cuadrado sería 4 por 3, que es 12. Y la superficie sería 3 al cuadrado, que es 9. De modo que una llamada a mostrar perim super paréntesis 3 debería en pantalla primero escribir un 12 y luego escribir un 9. En realidad un poco más legible si dices el perímetro es 12, la superficie es 9. Pero ese detalle me preocupa menos. Me interesa más el cómo plasmas esa función que el hecho de que el resultado sea totalmente legible en pantalla. Y una segunda función que lo que haga sea mostrar la tabla de multiplicar de un cierto número. Ese número lo indicamos como parámetro, nuevamente podría ser un 3, y entonces habrá que llegar desde 3 por 0, seguir 3 por 1, 3 por 2, hasta 3 por 10. Inténtalo, no lo voy a desarrollar yo ahora, pero sí tendrás compartida una solución.